Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de María, Sé la salvación del alma mía. nos encontramos en el Domingo in Albis, o conocido también como Domingo de Quasimodo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me acercaré al altar de Dios, Al Dios de mi alegría y de mi juventud. Búscame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de esta gente malvada, de esos inicuos traidores. Pues eres tú, oh Dios, mi refugio. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué de andar en luto bajo la opresión del enemigo? Manda tu luz y tu verdad. Ellas me guiarán y me acompañarán a tu monte santo, a tus tabernáculos. Y me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi juventud. Te cantaré a la cítara, oh Dios mío, porque te abates, alma mía, porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios y aún le alabaré. Él es la alegría de mi rostro, Él es mi Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me acercaré al altar de Dios. Al Dios de mi alegría y de mi juventud. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que hizo los cielos y la tierra. Convite de Onnipotenti, Beati Maria Semper Virgini, Beato Micael Arcangelo, Beato Giovanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulus, Ognius Sanctis Ivovi Frates, cuya peccavi minis meditazione verbe ortopedi, mea culpa, mea massima culpa, Ideo precor Beata Maria Semper Virgini, Beato Micael Arcangelum, Beato Giovanni Battista, Santo Apostolus Petro et Paulus, Ones Santos y Fratres, orare pro me, ad hominum Deum nostrum. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de ti y perdonados tus pecados te lleve a la vida eterna. Amén. Yo pecador me confieso a Dios Todopoderoso, a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos y a vos, Padre, que pequé gravemente con el pensamiento, palabra y obra. Por mi culpa, por mi grandísima culpa. Por tanto ruego a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos y a vos, Padre, que roguéis por mí, a Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros y perdonado vuestros pecados os lleve a la vida eterna. Amén. El Señor omnipotente y misericordioso nos dé la indulgencia, absolución y remisión de nuestros pecados. Amén. Oh Dios, vuelto tú nos darás vida, Y tu pueblo se regocijará en ti. haznos ver, Señor, tus piedades. Y danos tu ayuda salvadora. Señor, escucha mi oración. Y llegue a ti mi clamor. El Señor sea con Y vosotros. con tu espíritu. Oremos.
que son glorificados nuestros, Padre Santo, Santo, ya que seas en este lugar, por los santos por los pecados. Amén. Como infantes recién nacidos, aleluya, apetecer la leche del Espíritu sin fraude, aleluya, aleluya, aleluya. Regocijaos y alabad a Dios, nuestro protector, celebrad con júbilo al Dios de Jacob. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como infantes recién nacidos, aleluya, apetecer la leche del Espíritu sin fraude, aleluya, aleluya, aleluya. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison.
tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios del celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Oremos. Te suplicamos, Dios omnipotente, nos concedas que los que celebramos las fiestas pascuales las conservemos mediante tu gracia en nuestra vida y costumbres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, y contigo el Espíritu Santo vive y reina de Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Epístola de la primera carta de la bienaventurado apóstol San Juan. Carísimos, todo lo que de Dios ha nacido vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Porque ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo es el que vino por agua y sangre. No vino solo en agua, sino en agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio de que Jesucristo es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son una misma cosa. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres son una misma cosa. Si admitimos el testimonio de los hombres, mayor autoridad tiene el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio de Dios, que es mayor, el que ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en su favor el testimonio de Dios. Deo gracias. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. El día de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea, aleluya. 8 días después, estando cerradas las puertas, apareciendo Jesús en medio de sus discípulos, les dijo: la paz sea con vosotros, aleluya.
Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Continuación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. La señal de la Santa Cruz de Cristo, Señor, gloria en el Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo, como fuese ya muy tarde en aquel día después del sábado, y estuviesen cerradas las puertas de la casa donde se hallaban reunidos los discípulos por miedo de los judíos, vino Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz sea con vosotros. Dicho esto, mostróles las manos y el costado. Alegráronse grandemente los discípulos de ver al Señor. Volvió pues a decirles: la paz sea con vosotros. Como mi Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonareis los pecados, perdonados quedarán, y aquellos a quienes se los retuviereis, retenidos quedarán. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Dijéronle pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Pero él le respondió: si no veo en sus manos las señales de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de ellos, y mi mano en la llaga de su costado, no lo creeré. 8 días después, estaban otra vez reunidos los discípulos en el mismo lugar, y con ellos Tomás. Entró Jesús, cerradas las puertas, y puesto en medio de ellos les dijo: la paz sea con vosotros. Después dijo a Tomás: mete aquí tu dedo y trae tu mano y métela en mi costado, y no quieras ser incrédulo sino fiel. Respondió Tomás: Señor mío y Dios mío. Díjole Jesús: Tomás, porque me viste creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Muchos otros milagros hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritos en este libro. Pero esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Amén. Pensi. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Buenos días. Muy buenos días, Monseñor. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con el Señor, a este camino de fe, de esperanza y de amor. Nos encontramos en el domingo conocido como Domingo in Albis, o también conocido como Domingo de Quasimodo, o también pues, estamos en la octava de la Pascua de Resurrección, domingo de la octava de Pascua de Resurrección. Estas son las intenciones de nuestras misas cotidianas. Seguimos elevando nuestras oraciones al cielo por la salud de Carlos Arturo Flores Berbesi, por la sustentación de la tesis de la señorita Laura Flores,
Pedimos al Espíritu Santo que le ilumine y pase sin ningún inconveniente esta sustentación. Intención de Laura Flores. Por el eterno descanso de John Rico Triana, intención de Anaís Daza. Por la conversión, salvación, renovación de corazón, liberación y sanación de Nasli Mildred Vallejo Astudillo, intención de su madre Nasli Astudillo. Oramos por el eterno descanso de Luis Miriam Nieto Páez, intención de Zulma Cristín Nieto. Por la conversión, salvación y renovación de corazón de Javier Telles Marín, intención de Cindy Sarmiento. A la sangre preciosa de Cristo, por la protección de todo mal y peligro, y sean protegidos de esta pandemia nuestro amado hermano Gerardo Sarmiento y toda su familia. Al Espíritu Santo, pidiendo que el señor Rodrigo Triana Rodríguez sea liberado de todo aquello que lo tenga atado, ligado y encadenado, pedimos por su salud, bienestar y prosperidad. En acción de gracias al Señor por las bendiciones recibidas en la vida de la señora Magdalena Bernal y familia, da gracias a Dios por su salud, bienestar y prosperidad. Oramos por la salud y recuperación de la señora Luz María Ferias Abogal, pidiendo que la operación que le van a realizar sea de gran bendición para ella. Salud para esta amada hermana. Por la salud, bienestar y prosperidad y liberación de deudas de la familia Echeverry Beltrán, intención de la señora Lilia Beltrán, oramos por esta amada hermana. En acción de gracias a Dios por bendiciones recibidas en la vida de Edwin Vargas y Magda Solarte. Oramos por la conversión, salud, bienestar del señor José Isaac Obando y Lucrecia Medina y toda su familia, bienestar y prosperidad para todos ellos. Y también en estas intenciones cotidianas, pues colocamos el deseo de construir nuestro templo parroquial, colocamos en las manos de Dios este proyecto, que se abran puertas de bendición financiera y económica, podamos obtener esos recursos y así podamos construir nuestro templo parroquial. Amén. Amén. Y también pues colocamos nuestras intenciones, deseos y anhelos de ustedes, amados hermanos, de los pocos que me acompañan hoy y de los hermanos que nos están viendo por este medio de comunicación, por el Facebook. Pedimos por su bienestar, salud y prosperidad. A todos nos cubra la sangre preciosa de Cristo, protegiéndonos de Satanás, de su legión de malvada y perversa, y especialmente de esta pandemia. De la mano de Dios, no hay más, de la mano de Dios, o no hay más, no, sería como una herejía, diría yo, porque únicamente de la mano de Dios podríamos salir de esta situación tan difícil. Nuestros esfuerzos pues, nos ayudan un poco a cuidarnos, a protegernos, pero si el Señor no es el que construye, en vano se cansan los albañiles. No se nos olvide eso. Ave María Purísima, Sin pecado concebida María Santísima. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De nuevo, muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Muy buenos días, Monseñor. Qué bueno que están compartiendo conmigo este camino de fe, de esperanza y de amor. La lectura del día de hoy, la epístola tomada de la primera carta del apóstol San Juan, y el evangelio del mismo apóstol en el capítulo 20. Si no estoy mal, en la primera del versículo del capítulo 5, creo que es del capítulo 5, se me olvidó, un momentico, por favor. Miro, sí, capítulo 5 de la primera carta del apóstol San Juan y el evangelio del mismo apóstol en el capítulo 20. Vamos entonces a hacer una reflexión, meditación o predicación sobre el santo evangelio que escuchamos en el día de hoy. ¿Cuáles son las enseñanzas morales, espirituales, doctrinales que nos trae ese santo evangelio? Siendo entonces luz del mundo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su vida entera es un ejemplo ofrecido a todos los hombres. Es el ejemplo a seguir para todo cristiano, el ideal de todo cristiano. Pero esta parte de su vida, que se llama laboriosa o dolorosa, se refiere más particularmente
a las almas que marchan por el camino purgativo o iluminativo. Es decir, amados hermanos y hermanas, a las que deben dedicarse con mayor esmero a huir del pecado, a abominar sus pasiones y a adquirir virtudes cristianas. No se nos olvide eso. Con esmero, ¿huir de quién? Del pecado. ¿A abominar qué? Las pasiones. Colocarle freno a nuestras pasiones y adquirir las virtudes cristianas, aquellas que son necesarias, que nos ayudan en nuestro caminar y peregrinar, y que pues, para poder alcanzar la vida eterna. De la misma manera, su gloriosa vida debe servir más particularmente de modelo a las almas que entraron en la senda unitiva, que fortalecidas ya en la práctica de las virtudes cristianas, que aquellos que ya han avanzado más, que están más adelante, moralmente desprendidas de las pasiones del hombre viejo, se esfuerzan por vivir para Dios solo, por medio del completo sacrificio de sí mismas. Sí las hay. Hay almas que van en este camino de perfección espiritual. Y ahí vamos marchando también nosotros, esforzándonos cada día por agradar a Dios y por ascender espiritualmente, para alcanzar esa perfección y un día estar en el cielo, ojalá en los primeros lugares en el cielo, de acuerdo al esfuerzo y a la respuesta que le hayamos dado a Dios acá en la tierra. La nueva vida, amados hermanos y hermanas, de Cristo resucitado, representa la vida del alma justa y santa. Eso representa que Cristo resucitado, la vida del alma justa y santa, según las palabras del bienaventurado apóstol Pablo: estáis muertos y en vuestra vida se halla oculta en Dios con Jesucristo. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Amados hermanos y hermanas, las apariciones del Salvador resucitado representan sus espirituales visitas a las almas, es decir, los medios particulares por los cuales el Espíritu Santo consuela, ilumina, fortalece e inflama las almas de la manera más sublime. Dice el texto sagrado en el día de hoy: llegada la tarde de aquel día. Surge una pregunta entonces: ¿por qué aplazó el Salvador esta visita a los apóstoles? En primer lugar, para preparar paulatinamente, por el testimonio de los demás, a los más tardos en creer. Eso pasa también en nuestra vida cristiana. Prepara a unos y a través de eso, dando testimonio de vida, prepara a otros hermanos en la fe, aquellos que todavía son como incrédulos, aquellos que son tardos todavía en creer, viendo la fe de otros, viendo el testimonio de otros, para acercarse ¿a quién? Al Señor. Eso no es de la noche a la mañana, ese es nuestro deber como bautizados. Nuestro apostolado, amados hermanos y hermanas, es ese: dar testimonio de Cristo resucitado, no solamente con nuestras palabras, que son importantes, sino también con nuestro testimonio. Para aumentar el deseo de los que se hallan, en segundo lugar, para aumentar el deseo de los que se hallan mejor dispuestos y probar su paciencia y confianza. En este camino podemos entonces encontrar varios grupos de cristianos, ¿no? Unos que ya van muy adelantados en este camino de fe, ¿sí? Que ya se han perfeccionado, o van más bien en este camino de perfección, pero más adelante que nosotros, y así sucesivamente. Y aquellos que van adelante de los que tenemos que mirar en sus obras y en sus palabras, y son los que con su vida, con su testimonio, nos animan a todos nosotros y nos dan confianza para seguir adelante en este camino, como yo lo digo siempre al comienzo de toda predicación: camino de ¿qué? De fe, de esperanza y de amor. No se nos olvide eso, amados hermanos y hermanas. En tercer lugar, para
enseñarnos a no perder nuestra esperanza y confianza en Él, por su mayor o menor tardanza. Muchos desfallecen en el camino, porque todavía no han visto como la respuesta del Señor, porque todavía, los obstáculos, las dificultades de la vida, eso los lleva de pronto a claudicar en su fe, en sus esfuerzos. Y esa es la estrategia que también emplea ¿quién? El enemigo, Satanás. Cuarto lugar, para darnos a entender que el Señor sabe en todo tiempo, frecuentemente de improviso, consolar y visitar a los suyos, y que no nos toca a nosotros el averiguar el tiempo y el momento que Él elegirá para ello. Por esta causa dice el profeta David: si tarda, esperadle, porque vendrá pronto y no tardará. Dice el texto sagrado que estaban las puertas cerradas. Y estando las puertas cerradas, se presentó Jesús en medio de ¿quién? De sus apóstoles. El cenáculo cerrado representa no solo a la Iglesia católica, de la cual se hayan excluidos los judíos y herejes, pues, es decir, aquellos que todavía no han aceptado, hablo de los judíos que no han aceptado a Jesús, el Hijo Eterno de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, como el Mesías. Muchos todavía lo están esperando, y por ahí hay algunos que ya dicen que ya el Mesías está en medio de ellos, ¿no? Y qué reverencia con este hombre, ¿no? Qué reverencia, ¿no? Porque ellos dicen que ya ese es el verdadero Mesías, que tan lejos están de la verdad. Y de los herejes, ellos mismos se han excluido de la iglesia, no hay necesidad de excluirlos, ellos se han alejado, pues, con la posición que ha tomado frente a la fe católica. Y también sigue también al alma santa, cerrada a los vicios, aquella alma santa cerrada a los vicios, a las vanidades del mundo, a la cual se digna el Señor visitar y dar abundancia de paz. ¿Será que nosotros estamos en esas almas que nos hemos cerrado a los vicios, a las vanidades del mundo? Y si nos cerramos a eso, abundante paz y gracia encontraremos. De resto no. ¿Cuántos en esta Semana Santa se cerraron a eso de los vicios, de las vanidades? Hicieron el propósito de dejar el hombre viejo y lo dejaron. ¿Cuántos? No sabemos. Pero ¿cuántos también siguieron en su hombre viejo, en su mundo de pecado, de maldad y de iniquidad? Dieron rienda suelta a sus vicios y a sus vanidades, y no le importó si era Semana Santa. Y algo muy importante, amados hermanos y hermanas, muchos no sabemos si esta es la última Semana Santa. Puede ser que ya dentro de un año no estemos, porque ya Dios nos ha llamado. Ya hemos terminado el peregrinar en esta tierra. O por todo lo que se está viviendo dentro de nuestra fe, desaparezca la Semana Santa, que sabemos nosotros. No sabemos. Por eso hay que vivir el día a día, aprovechar cada momento, cada instante. Hay una oración que yo hago con mis hermanos cuando vienen acá, de sanación, de curación, de liberación. Y hay una oración muy hermosa. Dentro de esa oración hay una parte donde dice: Señor, danos sabiduría para saber aprovechar al máximo el tiempo que tú nos regalas. Que seamos unos excelentes mayordomos, administradores de lo que Dios nos ha regalado. En primer lugar, nuestros bienes espirituales. Hay que saberlos administrar. Hay que ser buenos administradores. Y también de los bienes materiales. Y dentro de eso el tiempo. El tiempo pasa y no vuelve. Es oro en polvo que se escapa dentro de nuestros dedos.
se va escurriendo, se va escurriendo. Hay que aprovecharlo. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo en este momento? ¿Qué hacemos con él? ¿Lo desperdiciamos quizá en el odio, en el rencor, la venganza, en hacerle mal a los demás? En mirar qué daño podemos causarle a nuestros semejantes, o de qué nos podemos apropiar, o cuánto daño podemos causar con la crítica, con el chisme, con la calumnia. O cuando alguien muere y deja sus herencias, lo desperdiciamos de mirando a ver qué fue lo que nos dejó el difunto, y no la paz, la unidad, la armonía familiar, la hermandad, si hay alguien sufriendo, no. A ver a quién podemos dejar en la calle, lleno nuestro corazón de odio y de rencor, lo desperdiciamos. Necio, dice el Evangelio, quizá, no el Evangelio de hoy, sino los santos Evangelios, en una parte dice el Señor, necio, esta noche reclamarán tu vida. Y de eso que has acumulado, ¿qué pasará con todo eso? ¿De quién será? Entonces, tengamos muy en cuenta esto, amados hermanos. Hay que aprovechar al máximo el tiempo que Dios nos regala. Por ello digo, este tiempo de gracia y bendición. Lo dejemos para más adelante. Después voy a misa, ¿no? Cuando tengamos la oportunidad, y es un precepto ir a misa todos los domingos. Hay que ir a misa, hay que orar, hay que clamar al Señor. Estamos en momentos muy difíciles. ¿Cómo queremos que se vaya este mal de nuestra tierra? ¿Cómo queremos tener la paz de la que nos habla Cristo si en nuestro corazón todavía hay violencia? O todavía no hay violencia en nuestro corazón. Hay odio, hay rencor, hay división. No solamente con nuestros hermanos, dentro de nosotros mismos hay división. Hoy decimos una cosa, mañana decimos otra. Ahora pensamos algo y más tarde estamos pensando totalmente diferente. Y lo que decimos o lo que pensamos, nuestras palabras no corresponden con lo que piensan, y menos nuestras obras con lo que pensamos y lo que hablamos. Cristo, al entrar, estando cerradas las puertas, es una anotación que hace el evangelista, para hacer ver la sutileza de su cuerpo glorioso, y además para demostrar que es el Señor de sus criaturas, que puede entrar en el alma, visitarla, trocarla a su placer, sin que las puertas del infierno puedan oponerse al poder de su voluntad. Para que comprendamos que debemos guardar las puertas de nuestros sentidos, si queremos hacernos merecedores de las visitas del Señor. Yo siempre también he dicho, colocar un centinela en nuestros sentidos, porque ellos nos pueden hacer caer en pecado. Controlar nuestros sentidos, darle orden a nuestros sentidos y refrenar nuestras pasiones. Eso es lo que significa también, yo les dije al comienzo, ¿qué enseñanzas morales, espirituales y doctrinales íbamos a tener del Evangelio del día de hoy? Y esto es una enseñanza. Otros predicadores podrían interpretarlo de acuerdo pues a las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia y de la verdadera fe católica y apostólica, ¿sí? Lo que siempre se ha enseñado. También se pueden dar otras interpretaciones, pero hoy la interpretación es a nivel moral, doctrinal, espiritual. Cristo quiso entrar estando las puertas cerradas. Pudo haber llegado, tocar la puerta, ¿sí? ¿Quién es? Fue Jesús. Pero llegó con las puertas cerradas, para hacer ver la sutileza de su cuerpo, como le decía, glorioso, ¿no? Llegar a nuestras almas. También eso significa que puede entrar en el alma y visitarla. Él llega a nosotros y nos visita, nos toca. Tercero, para que comprendamos que debemos guardar las puertas de nuestros sentidos. Les decía ahora, si queremos que
a hacernos merecedores de las visitas del Señor. Si no ponemos control, ¿cómo queremos que el Señor venga a reinar en nosotros y que nuestro corazón sea su trono, donde Él quede allí, sentado en ese trono que es nuestro corazón? Si hay odio, si hay rencores, si no dominamos las pasiones. Y puesto en medio, dice que se puso en medio de ¿qué? De los apóstoles. Puesto en medio, no a la orilla, en la esquina, en medio. Todo esto en el Evangelio tiene un sentido espiritual muy importante, amados hermanos y hermanas, que debemos saber qué interpretar. Bendito sea Dios, que nos da la oportunidad de escuchar hoy esta santa palabra, quizá mañana no. Escuchémosla con fe, con devoción, y hagamos vida esta palabra. Ustedes, amados hermanos, que se encuentran conmigo acá, y ustedes que están allá por estos medios de comunicación, muchos dirán, hay mucha gente acá en la parroquia. No, amados hermanos, está mi familia y el ministro conmigo, y ustedes que están allá por este medio de comunicación, juiciositos, como les he enseñado, participando de esta Santa Misa. No se obtienen los mismos frutos que venir a la parroquia, porque hay que hacerlo. Pero si usted está allí juiciosito, escuchando la Santa Misa, de gran bendición va a ser para ti, para tu vida, para tu casa, para tu familia. Y pues en medio, estamos pues en el día del domingo, conocido como día ¿qué? Día del Señor. Célebre en cierta manera en su origen y en su santificación, expresada por una imagen viva y sensible. Es el primer día de la semana. Y lo relata el Evangelio, que Jesús resucitó el primer día de la semana. Para eso, para nosotros no es ya el sábado. Eso era en la ley antigua. Ya no. Para nosotros es el domingo. Porque nos atenemos a lo que dice Pablo en una de sus cartas. Porque si Cristo no hubiese resucitado, pues todo esto sería inútil, vano, no tendría ningún sentido. Pero como Cristo resucitó, pues todo esto tiene sentido. Y nosotros no celebramos a un Cristo muerto, sino a un Cristo que padeció, murió, pero resucitó y que está en medio de nosotros. Se hallaban entonces en ese primer día de la semana, reunidos ¿quiénes? Los discípulos de Jesús. Se encuentra en medio de ellos, oye, algo muy importante, les da la paz y les enseña sus heridas, es decir, sus ¿qué? Sus llagas. ¿No es esto lo que se hace el domingo en nuestras iglesias? ¿Qué es lo que se hace cuando venimos a la Santa Misa? Aquí, cuando nosotros venimos a la misa, es recordar, digamos, en este término, la vida de Jesús, desde que nació, y todo lo que era el Señor, lo que predicó, sus milagros, la última cena, su pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Y Él viene acá, nosotros venimos a la misa, a nuestra parroquia, y aquí Él se nos hace también presente en medio de nosotros. El sagrario, en medio de nosotros, en medio, está en medio de nosotros. No está en la esquina, no está tirado por allá en un rincón. En los templos tridentinos está ese en medio de nosotros. No lo tenemos por allá, de cualquier manera, en medio de nosotros. Les da la paz, les enseña sus heridas. Segundo, tal es la fuerza de la unión y concordia. Ella atrae a Jesús, que permanece entre los que se hallan reunidos, derramando en sus corazones, cual sol de justicia, sus luces y sus gracias, como lo hace en toda Eucaristía. Por otra parte, lo dijo así expresamente. En San Mateo, en el capítulo 18, versículo 20, dijo Jesús: donde están 2 o 3 juntos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso lo dijo Jesús. En tercer lugar, admiremos también la amabilísima bondad del Salvador para con sus discípulos. Les visita
derrama en sus corazones la paz, y sin embargo, todos le habían abandonado durante su pasión. Y eso hace la misa. Derrama su gracia, su paz y su amor sobre nosotros, a pesar de ser tan pecadores. De que lo traicionamos todos los días con nuestros pecados. Uno dice, uy, pero esos apóstoles cobardes. Uy, ese Judas decía yo en estos días, tan malo, tan perverso. ¿Y acaso tú no eres lo mismo? Con tus pecados, tu maldad, tu iniquidad. ¿Sí? Pero Él viene a nosotros y Él está acá para todos. Para todos está Él. Ya que lo queramos aceptar o no, es otra cosa. Ya que le coloquemos problema, ¿dónde está para yo verlo? ¿Sí? ¿Dónde está para verlo? Les digo, la paz sea con vosotros. Al aparecerse el Salvador, entre sus discípulos pronuncia 3 palabras que presentan los efectos y las señales del buen espíritu. Primero, la paz sea con vosotros, porque es un Dios de ¿qué? Un Dios de paz. Segundo, yo mismo soy y no otro, el mismo que era antes nuestro maestro, vuestro amigo, vuestro hermano y vuestro protector. Al hablar en estos términos, lo hizo con aquella dulce voz que le era propia y que le hizo reconocer con certidumbre como el verdadero pastor a sus ovejas, y así se presentó en muchas ocasiones. No pronunció con este mismo tono las mismas palabras que en el monte de los olivos, cuando derribó a sus enemigos diciendo, soy yo. Aquí les digo, soy yo, no temáis. Con el amor de un pastor. No temáis. El miedo, amados hermanos y hermanas, quiere apoderarse de nosotros. Hay que desecharlo, porque si Jesús está en medio de nosotros, nos hallamos en ¿qué? Protegidos de todo peligro. Si Jesús está en medio de nosotros, a nada hay que temer. Y hoy nos dice, yo estoy con ustedes, no teman, confíen en mí. ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué tanto miedo? Estamos viviendo un tiempo muy difícil, muy complicado con esta pandemia. Pero hoy dice Jesús a nosotros, como lo dijo a sus apóstoles, no teman. Sí, cuídense, sigamos todos estos protocolos porque son necesarios. Pero ante todo Él pide, en primer lugar, la confianza en Él. No teman. Y al decir no teman es confiemos en Él. ¿Y cómo confiamos en Él? Simplemente diciendo, sí Señor, yo confío en ti. No, hay que demostrar. Por eso hay que orar. Por eso lo primero que hay que hacer es la Santa Misa, asistir a la Santa Misa. El Santo Rosario en familia, en casa, nuestros devocionales, obras de misericordia, todos estos actos de piedad que nos ayudan tanto. El Via Crucis, el ayuno, penitencia, recogimiento, meditación de la palabra de Dios, alejarnos del pecado, de la maldad. Todo eso nos ayuda. No temáis. Dijo Jesús hoy a sus apóstoles, la paz sea con vosotros. Ahora os anuncio y comunico la paz que os he merecido con mi pasión y mi muerte. Eso es lo que quiere decirles Jesús con la paz sea con vosotros. El principal objeto que se propuso el Salvador al venir al mundo fue el dar la paz a los hombres. Así que nació, la anunció por medio de la voz de los ángeles. Paz a los hombres, ¿de qué? De buena voluntad. Cuando envía a sus discípulos, les recomienda que prediquen la paz, empezando por decir, paz a esta casa. Y después de su resurrección, cuando vuelve al lado de los suyos, su primera palabra es también, la paz sea con vosotros. O sea que el único que trae la paz, bienestar, tranquilidad, gozo, alegría, es Jesús, nadie más.
Pues bien, la paz que da a sus discípulos es muy distinta a la del mundo. Es de muchas clases, a saber, la paz con Dios, que consiste en la amistad de Dios. La paz con el prójimo, que consiste en la caridad y el perdón de las injurias. Caridad y perdón de qué? Con el prójimo. La paz con nosotros mismos, que no es otra cosa que el tener sometidas las pasiones al Espíritu. Qué bueno es eso. Donde estemos en esta línea, todo será perfecto. Paz con Dios, paz con nuestros hermanos y paz con nosotros mismos. No se nos olvide eso en este día, amados hermanos y hermanas. La paz sea con vosotros. Y nosotros respondemos en la misa, ¿y cómo? Sí. O sea, esa paz, esa bendición de Dios también sea contigo, Padre, contigo, Monseñor. Por más que se hayan mostrado poco fieles a su Maestro, vuelve no obstante al lado de sus discípulos, animado de la mayor benevolencia, para dirigirles palabras pacíficas, sin mezcla de acritud o de queja. Él no les reclamó nada. O sí, oye, no, la paz sea con vosotros, venga, soy yo. No temáis, ustedes salieron huyendo, pero ¿por qué? ¿Cierto? Yo estoy aquí con ustedes. Porque hay algo muy importante también, amados hermanos y hermanas, y yo siempre lo digo, hablando del sacramento de la confesión, porque Dios nos perdona cuando sinceramente nos encontramos ¿qué? Arrepentidos. Porque Él conoce el corazón del hombre. Él sabe lo que había en el corazón de sus apóstoles, quiénes eran ellos, hombres débiles, frágiles, y que en su momento se dejaron llevar por el temor, por el miedo. Pero Él también sabía que después, cuando viniera el Espíritu Santo, fortalecidos por el Espíritu Santo, iban a dar sin miedo su vida por el Evangelio. Su vida, ¿por qué? Por el Evangelio. Paz, la paz para mí, la paz con Dios, con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Y dicho esto, dice el Evangelio en el día de hoy, les mostró las manos y el costado. Al dar la paz, manifiesta sus llagas entreabiertas para dar a entender que se hallan estas relacionadas con la paz, para hacernos comprender que así, esta como todos los demás bienes, los debemos a su pasión, y que si queremos saborear la paz y comunicarla a los demás, debemos imitar la paciencia del Salvador y llevar en nuestro cuerpo su mortificación y sus señales. He ahí un verdadero cristiano. ¿Invitador de quién? De Cristo. Nadie puede llegar a la gloria, a la felicidad, sin pasar por el camino de la cruz. Nadie puede llegar a la victoria si primero no ha sufrido, si no ha luchado. ¿Por qué quiso Cristo, más bien, conservar sus llagas en su cuerpo glorioso? ¿Por qué quiso? Primero, para que se ofreciesen, para que ofreciesen una prueba de su resurrección e identidad. Este soy yo, no hay otro. No soy un impostor. Porque son señales honrosas, ni más ni menos, que el vencedor se gloría de las heridas que recibió combatiendo por la patria. ¿Sí? Al glorificar sus heridas, nos ponía de manifiesto la gloria oculta en la cruz y la paciencia. Cuarto, quería alentarnos a llevar también en nuestro cuerpo las señales de la mortificación. Es muy importante entender eso. ¿Las señales de qué? De la mortificación, de la angustia, del dolor, de la enfermedad. ¿Cómo lo estamos llevando nosotros? Si con ese amor, con ese cariño, esa entrega, esa paciencia, ¿cómo la llevó Jesús?
Porque el mismo profeta Isaías, hablando del siervo doliente, dijo, como oveja llevada, ¿qué? Voy a hacer esta interpretación del texto sagrado. Como oveja llevada al matadero, él no decía nada, como una oveja ante el esquilador, ¿sí? O sea, aquel que le quita la lanita a la oveja, no decía nada. Él no decía. Así es la enseñanza para nosotros en los avatares de esta vida, en las angustias, en las dificultades. En quinto lugar, Él las enseña a su Padre para hacernos lo propicio. Él nos la enseña a nosotros mismos como principio de su gloria y de la nuestra. Dice el evangelista Lucas en el capítulo 24, versículo 26, lo siguiente: fue necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrase así en su gloria. Él les enseña a los justos a fin de infundirles fervor, y a los pecadores para convertirles. En efecto, estas llagas nos hablan, ellas dicen lo que sufrió el Salvador por nosotros, a fin de que apartemos nuestras manos de las obras de maldad, de iniquidad, y nuestros pies de las redes de la muerte, y que abramos nuestro corazón a un saludable dolor. También las llagas del Salvador son refugios de misericordia en los momentos de combate. Siempre pedimos en nuestras oraciones, hay muchas oraciones que dicen: Señor, que nos escondas en tus sagradas llagas y que allí nos protejas de Satanás, de sus legiones. Pidámosle que nos esconda en sus sagradas llagas para que nos proteja de la gente malvada y perversa. No hay lugar más seguro en el mundo que las llagas de Cristo. Estamos en su sagrado corazón, sí. En su sagrado corazón nos encontramos. Pero también le pedimos que allí en su sagrada llaga que nos esconda a nosotros, o nos proteja, a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Y que allí tengamos un asilo seguro en medio de esta incertidumbre que estamos viviendo. Voy a utilizar este término, el famoso búnker, un lugar impenetrable, ¿no? Ese es un lugar impenetrable, ese es mejor que un búnker, el mejor del mundo, las llagas de Cristo. Por eso hay que honrarlas, adorarlas. Benditas llagas de Cristo, que nos muestran lo que Él hizo por nosotros. Las llagas del Salvador entonces son ¿qué? Refugios de misericordia en todo momento, y especialmente en los momentos de combate. Y en último lugar podríamos decir, inagotables manantiales de gracia son las llagas de Cristo. Vosotros, dice Isaías capítulo 12, versículo 3, vosotros tomaréis gozosos las aguas santas en los manantiales del Salvador. Y por último, Jesucristo confundirá a los pecadores el día del juicio, enseñándoles estas llagas que habrían debido salvarles, las llagas de Cristo. Dice el texto que los apóstoles o los discípulos se alegraron, ¿qué? ¿Al ver a quién? Al ver a Jesús se alegraron. Amados hermanos y hermanas, el principio de la alegría consiste en ver a quién? Al Señor. El principio de la alegría es tener en medio al Señor, en contemplarle con viva fe y en acordarse de Él. Salmo 76. Mi alma se resistía a todo consuelo, me he acordado del Señor y me he regocijado en Él. Alegría consiste en ver al Señor. ¿Qué alegría del cristiano ir al templo y ver a Jesús en el sagrario, en el tabernáculo sagrado? Allí está Jesús vivo.
por ti, por mí, por todos nosotros, por ellos, por vosotros. Ahí está Jesús. Por eso, al llegar al templo, no se concibe un cristiano con cara de limón, como dicen por ahí en los términos populares. No, debemos venir llenos de alegría, de regocijo. Qué bueno que ahí está el Señor, que aquí están mis hermanos, que Él está en medio de nosotros, no solamente bendiciéndome a mí, sino bendiciendo al hermano, bendiciendo a esta familia, bendiciendo a mi familia, bendiciendo el sector donde se encuentra la parroquia. Bendito sea Dios. Qué bueno que todos los cristianos, cuando vayamos a misa, llevemos esa expresión de la misa en nuestro rostro. Vamos para misa, alegres y contentos. ¿Para dónde va? Para misa. Con un ceño fruncido, con cara de limón, con cara de puño, como dicen también en el argot popular. Y salen de la misa, lo mismo. ¿Qué hizo la misa en ustedes, amados hermanos? Hay que salir, si vino abatido, agobiado, apesadumbrado, con tantas dificultades. ¿Tú crees, hermano y hermana, que no hay allí otro con problemas mayores que el tuyo? ¿Cuánta fatiga tuvo el hermano aquel que está ahí sonriente a un lado tuyo durante la semana? ¿Qué le pasó en esa semana a ese hermano, en su casa, en su familia? Quizás el hermano en ese momento no tiene nada para comer, no sabe qué hacer ese día para llevar el pan a sus hijos, y está alegre porque está ahí con el Señor. Y ese hermano, el Señor no lo va a desamparar. Les dijo otra vez: la paz sea con vosotros. Varias veces. El Salvador hizo votos 2 veces por la paz de sus discípulos. Primero, a su entrada, para tranquilizar sus ánimos y prepararles para que conociesen el misterio de su resurrección. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos verán a Dios. La segunda vez, para disponerlos mejor aún a recibir y derramar sobre los demás corazones el don de la paz y de la reconciliación evangélica. Eso es lo que nos dice hoy el Santo Evangelio. También hay otra parte muy importante para notar. Dice que sopló sobre ellos. No confía tan solo en Salvador a los apóstoles una misión, sino que les comunica al mismo tiempo poder y fuerza para desempeñarla debidamente. Esta fuerza es un don del Espíritu Santo. El soplo sólido de la boca del Salvador significa el celo con que los sagrados ministros deben inspirar a los pecadores al dolor de sus pecados y a la penitencia cristiana. Por eso les dice: recibid el Espíritu Santo. Hoy no les dice: recibid oro y plata u otros dones terrenos, honores y privilegios, para que los llamen señores, doctores, obispos y curas. No, recibid el Espíritu Santo, un don espiritual, incorruptible, eterno y único, verdaderamente bueno y apetecible, para que lo den a los demás. Dice también: aquellos a quienes perdonaréis, aquellos cuyos pecados perdonaréis. Poder divino ilimitado, institución entonces del santo sacramento ¿de qué? De la penitencia. Estas palabras comprenden también la necesidad de la confesión sacramental, sus frutos y condiciones. Dice el Evangelio que Tomás no estaba con ellos. Por hallarse Tomás separado de sus hermanos, no disfrutó del beneficio de esta aparición. Y aquellos que se han alejado de la iglesia, y aquellos que están en otros lugares, o en otras iglesias que no son católicas, no disfrutan de las gracias y bendiciones que Dios nos da en la Santa Madre Iglesia Católica. Desaprovechan estas bendiciones, no porque Dios no se las quiera dar el Señor, sino porque ellos se han alejado voluntariamente. No disfrutó del beneficio de esta aparición.
cayendo en una lamentable incredulidad. Después, cuando volvió a reunirse con los apóstoles, me deseó participar de todas las ventajas. El que vuelve a la iglesia, vuelve y recibe bendiciones, porque Dios lo acoge con su amor y su cariño en el seno de la Santa Madre Iglesia. La iglesia como madre, como maestra, lo acoge nuevamente. La verdadera iglesia, no la que pretenda ser la iglesia católica, la verdadera iglesia católica. Aprovechémonos de esta lección, amados hermanos y hermanas, para permanecer unidos con las personas piadosas y concurrir a los actos y reuniones de la iglesia. Dijo Tomás, si no veo, no creeré. Mete aquí tu dedo y mira. Cuando se encontró Jesús con Tomás, mientras el apóstol Tomás manifiesta vicios y faltas, el Salvador pone en evidencia las más recomendables virtudes. Tomás, además del espíritu de exclusivismo que le ha hecho separarse de la compañía de sus hermanos, solo da pruebas de incredulidad, de tenacidad, de presunción, de obstinación y dureza. En Jesucristo, por el contrario, solo vemos caridad para atraer a la oveja descarriada, dulzura y afabilidad para con su obstinado apóstol. Le habla como un padre, sin reprenderle con dureza, y se amolda a su debilidad con admirable condescendencia. Verdaderamente se ha puesto de manifiesto la dulzura y la humanidad del Salvador, nuestro Dios. Y nos dice hoy, como le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino fiel, creyente. ¿Y qué fue lo que dijo después Tomás? Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Profesión de fe brillante y ejemplar, el santo apóstol cree y manifiesta su fe. Cree y ama. Cree con la misma viva fe que este hombre es su Dios y su Señor, su Dios y su bien bien sumo, su Señor y su Rey, a quien solo quiere servir y a quien quiere consagrarse. Y después se lo manifiesta también dando su vida por Jesús. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Así termina el Evangelio. Esta bienaventuranza es la nuestra, amados hermanos y hermanas, para terminar esta reflexión en el día de hoy. Ojalá que podamos comprender el precio de la fe. Ojalá que la viva fe que animaba al apóstol Santo Tomás, porque vio, nos anime también a nosotros que no vimos. Entonces seremos dichosos aún en esta vida, porque nuestra conversación estará en el cielo, y Cristo por la fe morará en nuestros corazones. Demos gracias a Dios por este momento de gracia y de bendición, y que esta predicación, esta reflexión o meditación nos ayude a crecer en la fe. Que la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos ayude en este caminar y en este peregrinar. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, creado de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras.
sube al cielo y está sentado a la derecha del Padre, que no vendrá con gloria para juzgar a los muertos, su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, y que habló por las ovejas. Creemos en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. El Señor esté con vosotros. Oremos. El ángel del Señor bajó del cielo y dijo a las mujeres: aquel a quien buscáis ha resucitado, como os lo había predicho. Aleluya.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Te suplicamos, Señor, reciba las ofrendas de la iglesia que está gozosa. Y puesto que tú eres el autor de tanto gozo, concede el fruto de las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, y contigo el Espíritu Santo, y vive es Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, equitativo y saludable el ensalzarte, Señor, en todo tiempo, pero más señaladamente y con mayor magnificencia en este día, en que fue inmolado Cristo nuestra Pascua, porque Él es el verdadero Cordero que quitó los pecados del mundo, el que muriendo destruyó la muerte y resucitando restauró la vida, y por tanto con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con toda la milicia del ejército celestial, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar.
benedictus qui in Dominus sana in excelsis. Acquitus Padre clementísimo, humildemente rogamos y pedimos a nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que aceptes y bendigas estos dones, estas ofrendas, estos santos y puros sacrificios, los cuales te ofrecemos primeramente por tu Santa Iglesia Católica, para que te dignes facilitarla, guardarla, reunirla y gobernarla por todas las regiones de la tierra. Por mi hermano del episcopado Edwin, con el digno siervo tuyo, y con todos los obispos que por el mundo entero profesan y defienden la verdadera fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus siervos y siervas, de estos amados hermanos y hermanas por quienes tenemos en esta Santa Misa, su conversión, su salvación, sus diferentes necesidades. Y de todos los aquí presentes cuya fe y devoción te son conocidas. Te ofrecemos y de nuestro ofrece este sacrificio de alabanza por sí, por todos los suyos, por la redención de sus almas, por la esperanza de su salvación y conservación, y en sus votos a tu Dios eterno, vivo y verdadero. Unidos en una misma comunión, veneramos también en primer lugar la memoria de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, del bienaventurado José, esposo de la misma Virgen, y de tus bienaventurados apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón, Tadeo, Lino, Pedro, Clemente, Cisco, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, juez de Damián, y de todos tus santos, por cuyos méritos y ruegos concédenos que todos seamos fortalecidos en el auxilio de tu protección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito por Cristo Domino nostro. Amén. Quando la salute Deus in nobis cosmos, benedictam astritam, miratam, graciam accidenti facere dies in nobis corpus, et sanguis, y a benedictissimi Filii et Filii Domini nostri, Iesu Christi. Figli, buon pateretto, acceducani di santas, a venerabis suas, et elevatis oculis in cielo, a te un Padre insulto, omnipotente, y gracias, agnus benedictissimo. Predi, diculi cinque sui cinque, comunicate es omnibus. Ot est in corpus meum. Señor mío y Dios mío, Señor, yo creo en ti, aumenta mi fe y danos la paz. Gracias te damos, Señor. Logos tradicionales, archivos, congregantes y santas, avenerables mansuras y gracias a los maestros. Dedico y circunstancias archivos e deseo con eso.
et est in calis sanguis mei, nobile eterni testamenti mysterium Dei, et probabis et promultis et undetum in remissionem peccatorum, et custum receptis in me memoria vitatis. Señor mío y Dios mío, Señor, yo creo en ti, aumenta mi fe y danos la paz. Gracias te damos, Señor. Por tanto, Señor, nosotros tus siervos y también tu santo pueblo, acordándonos de la bienaventurada pasión del mismo Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, como de su resurrección de entre los muertos y también de su gloriosa ascensión a los cielos, ofrecemos a tu excelsa majestad de tus propios dones y dádivas esta víctima pura, esta víctima santa, esta víctima inmaculada, este pan sagrado de la vida eterna y este cáliz de perpetua salvación, sobre los cuales dígnate mirar con rostro propicio y sereno, y aceptarlos como dignas de aceptar los dones de tu siervo el justo Abel, el sacrificio de nuestro patriarca Abraham, y al que te ofreció tu sumo sacerdote en Melquisedec, este sacrificio santo, esta hostia inmaculada. Te suplicamos humildemente, Dios Todopoderoso, mande que estos dones sean llevados por mano de tu santo amor a tu sublime altar, hasta el acatamiento de tu divina majestad, para que todos juntos participando de este altar, recibiremos el sacrosanto cuerpo y sangre de tu Hijo, y seamos colmados de toda bendición y gracia celestial por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus siervos y de tus siervas, de estos amados hermanos y hermanas fieles difuntos, por quienes pedimos en esta santa misa, familiares, amigos, vecinos, las víctimas de esta pandemia, benditas almas del purgatorio, hermanos y hermanas que nos precedieron con la señal de la fe y duermen en el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a todos los que descansan en Cristo, te rogamos les conceda la mansión del refrigerio de la luz y de la paz por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. A nosotros también, pecadores, tus siervos, esperamos en la muchedumbre de tus misericordias, dígnate darnos alguna parte y compañía con tus santos apóstoles y mártires, con Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad Perpetua, Águeda, Lucía, Cecilia, Anastasia, y con todos los santos en cuya sociedad te rogamos, nos admitas, no como apreciadores de nuestros méritos, sino con indispensable clemencia, por Cristo, Señor nuestro, por el cual creas siempre, Señor, todos los bienes, y los santificas, los vivificas, los bendices y no los canonizas. Scrive Deo Padre Onnipotenti, en unitate Spiriti Sancti, omnis honor e gloria. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Recepti salutarimus monti, e divina instituzione formati, audemus dicere, Pater noster.
Te suplicamos, Señor, nos libre de todos los males pasados, presentes y futuros, y por la intercesión de la bienaventurada y gloriosa siempre Virgen María, Madre de Dios, de tu bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y Andrés y todos los santos, da propicio la paz a nuestro día. Para que, ayudados con el auxilio de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y seguros de toda perturbación. Per il Domino nostro Gesù Cristo, Figlio tuo, vite convivere in unità di Spiriti Santi Deus, per omnia saecula saeculorum. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con tu espíritu. E con el Espíritu. E con Dios, con su gracia, por Cristo, salud de nuestro Jesucristo, que te dé una vida eterna. Amén. Agnus Dei Pitoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei Pitoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei Pitoris peccata mundi, dona nobis pace. Señor mío Jesucristo, que diste a tus apóstoles la paz, te dejo mi paz, Señor. No mires a mis pecados, sino a la fe de tu iglesia, y digna de dar la paz y unión según tu voluntad. Vives y reina Deus, per omnia saecula saeculorum. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Corpus Jesucristo, custodia eterna. Amén. Curriculum Domino Proclamento Spiritus Calicin salutaris acite Domino Domino Vocabum, la salutaris Domino Peterum Sinis Saluce. Sanctus Dominus Jesucristo, custodia eterna. Amén. Yo pecador me confieso a Dios Todopoderoso, a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos, a vos Padre, que pequé gravemente con el pensamiento, palabra y obra, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Por tanto ruego a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos y a vos, Padre, que roguéis por mí, a Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de vosotros, perdona vuestros pecados, os lleve a la vida eterna. Amén. El Dios omnipotente y misericordioso conceda indulgencia, absolución y remisión de vuestros pecados. Amén. He aquí el Cordero de Dios. He aquí el que quita los pecados del mundo. Señor, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Corpus Christi. Corpus Christi.
hermanos y hermanas, para aquellos que no pudieron recibir hoy a Jesús sacramentado, vamos a hacer la comunión espiritual. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Mete tu mano y reconoce la hendidura de los clavos, aleluya, y no seas incrédulo, sino fiel, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Oremos. Te suplicamos, Dios nuestro, hagas que los sagrados misterios que instituiste para defensa de nuestra reparación sean para nosotros un remedio contra los males presentes y futuros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo el Espíritu Santo vive en Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y te misaes. Demos gracias a Dios. Sea agradable, oh Santa Trinidad, en homenaje de tu siervo y este sacrificio que te digno de los cielos y bendito majestad. Que sea aceptable a todos aquellos que quien lo recibe sea por tu día, por tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y los bendice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Comienzo del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dios nuestro. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio en Dios. Por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada se hizo de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, mas el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios, los cuales nacen no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros,
y nosotros hemos visto su gloria, gloria al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Deo gracias. Demos gracias al Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.